ahora toca presentar nuestra segunda charla de esta noche, tarde también para otras personas, la tarde o la noche. Y en este caso tengo un especial orgullo realmente que voy a presentar. Se trata de Marcela Tapia, investigadora UX históricamente, hoy en día trabajando en Globant para LATAM Airlines, por lo que tengo entendido. Así es. Y como explicaba en la tarde por alguna red social, con el curioso detalle de que con Marce empezamos al mismo tiempo nuestra carrera en UX. De hecho, trabajábamos en el mismo lugar y nos sentábamos juntitos. Yo aún recuerdo la costumbre que tenía Marce por mascar chicles al día. Ahora no, me voy a moderar. Sí. Pero de ahí me quedó el tema de la única forma de mantenerse despierto cuando estamos destruidos después de la investigación. Ya no, ya. Plástico de un solo uso, estamos en otra época, ya el plástico no puede ser, dejamos eso de lado. Hay otras alternativas, Marce. Pero bueno, Marce lleva mucho tiempo, Marcela lleva mucho tiempo trabajando en varios temas de UX, siempre ha estado muy enfocada en la arquitectura de información. Hemos colaborado también un par de veces, más allá de hace varios años atrás, no voy a decir la cantidad, y hemos colaborado otras veces en el camino, en investigaciones bien interesantes, pero en este momento ella, ya yendo en la curva del seniority máximo hoy en día, ya como, ¿qué es lo que hace un arquitecto de información cuando ya está en el tope? Se dedica a hacer chatbots. Eso parece que es la respuesta. Así que, no sé, Marcela, si nos puedes contar un poco más, pero en realidad, ¿para qué vamos a seguir dilatando esto? La pantalla es toda tuya, la presentación es tuya, el palco es tuyo. Voy a compartir mi pantalla para que veamos. Sí, me avisan si se está viendo, ¿verdad? Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos. Y después de esta introducción de Eduardo, yo me río mucho, entonces como que me seguiría riendo, pero bueno, no es el momento. De qué les quiero compartir ahora es el caso, cómo construimos en LATAM Airlines un bot, cómo lo hicimos a partir de conversaciones, innovación, investigación y la interacción. Así que de eso va lo que vamos a ver ahora, ¿ya? ¿Por qué estoy en esto? Cuando vi 2001, Odisea en el espacio, hace ya muchos años, quedé marcada por HAL, ¿ya? Pensé en ese entonces cuando la vi, wow, esto podría ser real, ¿ya? El otro, tengo un hijo de 11 años y para él lo natural es hablar y no escribir. No se imaginan las peleas que tenemos porque tome un lápiz y escriba. Para él el teclado es su forma y el hablar es cómo se comunica. Además, pienso que las interfaces conversacionales son lo que hace 20 años que me tocó vivir esa experiencia, fue la tecnología touchscreen. Bueno, ahora pienso que son las interfaces conversacionales y disfruto los desafíos y crear cosas nuevas e innovar. Entonces, a todos los que les guste eso, los invito a que se acerquen al mundo de las interfaces conversacionales. ¿Cómo nace la idea en LATAM? Se hizo una POC para ver cómo podía ser la presencia de LATAM en Alexa. A partir de los levantamientos de research, sabíamos que los usuarios estaban en WhatsApp y porque había una necesidad de crear algo que fuera nuevo, innovador y que estuviese donde está la gente. Entonces, ¿por dónde empezamos? Siempre es como el punto de partida. Por un lado, teníamos las definiciones de producto, la definición inicial de producto, qué canal, qué mercados y los objetivos. Por otra parte, el trabajo de research, qué queremos saber, qué necesitamos entender. Y a nivel de desarrollo, con cuál plataforma trabajaremos y por qué en esta plataforma y no en otra, ¿ya? Con este trabajo aunado y compartiendo, logramos buenos objetivos, ¿ya? Y ahora les quiero presentar una entrevista que hicimos que esto fue el foco como principal y que nos motivó. Mi nombre es Eric Rodríguez, soy una persona con discapacidad visual, soy ciego total. Actualmente me encuentro trabajando en Banco Santander
¿a quién no le va a gustar tener un asistente de voz? Y uno puede hacer otras cosas mientras tú le dices, no sé, tanto, no lo voy a decir porque se va a activar, si le digo eco, no sé, préndeme las luces, y yo por mientras estoy preparando un café, o al revés. Entonces, creo que a eso tiene que apuntar todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial y estas interfaces, a solucionar un poco, a facilitar más que solucionar, a facilitar las tareas que hasta hoy se necesitan, no sé, 15 clics, poder hacerlo en uno. Yo para ir a buscar un vuelo, tengo que primero meterme a la página de la TAM. Primero ya aprendí el computador, luego abro Internet Explorer, o no sé, con Windows y aprieto Enter. Se empieza a abrir. Luego tengo que colocar Control O para poder abrir la barra de búsqueda. Luego colocar la página de la TAM, escribirla, darle Enter, entro a la página. Luego buscar con la flecha donde está el cuadro del root, que eso ustedes lo hacen con la vista, bajan el mouse y se meten al cuadrito. Yo tengo que recorrer casi toda la página con la flecha hasta que me diga cuadro del root, ingresar ahí, recién anotar el root, luego tabular para la contraseña, luego tabular otra vez para ponerle a entrar. Ahí recién entré a la página. Sí. Entonces todo el tiempo que se perdió en eso se podría ahorrar con un asistente con una interfaz de voz. ¿Por qué les muestro este extracto de esta entrevista? Es porque muchas veces no vemos las realidades que están alrededor de nosotros y no nos damos cuenta de cuán difícil puede para una persona con necesidades distintas, capacidades distintas a uno, hacer o ejecutar alguna acción. ¿Ah? Entonces ahí nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de ampliar nuestra vista, ampliar nuestros rangos de visión de usuarios y todo, para poder empezar a construir herramientas y empezar a construir cosas que sean fáciles, pero para todos, no solamente para las personas que quizás son las videntes, que es la como siempre estamos pensando, ¿no? Pero también tener en foco estos usuarios y teniendo en foco esto, perdón, es que nos empezamos a dar cuenta que teníamos que trabajar en algo que fuera capaz de entregar alguna solución en escala. Obviamente no podemos construir inmediatamente algo que le ayude a Erika a poder comprar pasajes, pero sí teniendo en la mirada en el largo plazo, construir algo para que a Eric se le sea más fácil su proceso, ¿ya? Con todo ese background, ¿qué nos tocó trabajar a nivel de UX? Primero, definir la personalidad del bot. Si los que están acá están empezando en trabajar en esto, les recomiendo que empiecen también por definir la personalidad de un bot, que se trabaja a partir de espectros de personalidad. Entonces, por un lado, uno pone características que sean extremas, ¿no? Entonces, y de esa forma van a poder definir como la intensidad que tenga en rasgos el bot que van a construir. Esto les va a permitir que tenga una coherencia y que sea después definido para cuando tengan que empezar a trabajar con los storytelling del bot que quieran ustedes desarrollar. Después, ese espectro de personalidad, hicimos la bajada en un CV. Entonces, este es el CV del bot de la TAM. Y nos sirvió mucho definir que tuviera una profesión. En este caso, su rol es como Scrum Master, porque de esa forma nos dimos cuenta que nos aproximábamos más a la imagen y a lo tangible que queríamos hacer de este bot. También nos dimos cuenta que una forma de trabajarlo era definiendo como palabras claves y las características de los mensajes y que todo fuese eso dentro como de las características que una persona destacaría dentro de su hoja de vida. Luego de eso, nos pusimos a trabajar en la definición de tono y voz
que son un tema muy importante al momento de trabajar un bot, porque eso nos define los tonos, el tono comunicacional que va a tener nuestro bot al momento de hablar. Reconocimos también que iban a haber como tres principales tipos de mensajes, que eran los mensajes de error, preguntas específicas y preguntas genéricas, y definimos cómo iba a ser la estructura de diálogo que queríamos que nuestro bot tuviese con los usuarios, ¿ya? Entonces, entregar información contextualizada, con datos específicos, preguntas genéricas, pero dando dónde podía encontrar quizás la información más en particular. Y, por ejemplo, los mensajes de error, agradeciendo que el usuario haya hecho alguna acción, pero que no pudimos encontrar la forma de responderlo, no encontramos la forma de que funcionara el bot. Bueno, ¿y por dónde partir? Y para esto, ¿qué es lo que hicimos? Fue hacer un levantamiento de las principales llamadas de contact center y en base a ese levantamiento construimos un mapa muy grande de, de, de tópicos. Entonces nos dábamos cuenta que había un mundo que tenía sus espacios y de esos espacios nacían temáticas en particular. Entonces sí nos podíamos dar cuenta de que podíamos ir trabajando espacios por espacios en particular y para empezar a ser incremental y empezar como en el concepto también de muy de MVP, de empezar con algo y no esperar tenerlo todo listo. Sabíamos que había más necesidades informativas por parte de los usuarios, pero que de forma incremental lo íbamos a ir entregando. Y bueno, nuestro proceso de trabajo a nivel de UX dentro de lo que es la TAM y dentro de lo que es el bot, trabajamos en base a hipótesis. Esas hipótesis las ideamos, las llevamos a algo, prototipamos y testeamos. Para nosotros es como muy importante hacer todo este ciclo porque de esa forma logramos construir un producto que sea basado en las necesidades de los usuarios. Y el proceso de ideación me gusta mucho, particularmente a mí, trabajar con partituras de interacción en el proceso de ideación. Y el por qué lo hago es porque mi visión es que los diálogos son como piezas de Lego, que independiente del color y la cantidad de uniones que puedan tener, tienen que encajar entre una y otra, ¿ya? Entonces, si lo vemos de esa forma, las partituras de interacción también tienen ritmos y movimientos que si yo corto uno, puedo quizás no unirlo con el siguiente, sino que en el subsiguiente, ¿ya? Entonces, las partituras además me permiten, por un lado, tener la visión del usuario, que es esta primera capa en la cual voy graficando más o menos cuáles serían las interacciones o las palabras que me podría estar escribiendo un usuario. Por otra parte, tengo la interfaz que me permite señalar qué es lo que podría responder el bot frente a una consulta o una interacción. Y por otro lado, el backend en el cual les explico a los desarrolladores qué es lo que espero que pase a nivel de backend, si es necesario algún desarrollo, etcétera. Esto también me permite centrar la atención en lo que es el foco de este producto, que es el lenguaje, ¿ya? Y no que las personas se distraigan pensando en que van a ver algún tipo de pantalla. Se dan cuenta inmediatamente que van a ver un flujo conversacional y que es la conversación donde está centrado en estos minutos la interacción. Y también trabajo con gráficos como con mapas de flujo, etcétera. Después de que pasamos por la ideación, basamos el prototipado y ahí los textos se encuentran en el centro. Tengo la suerte de trabajar con dos writers maravillosos, con Nico y con Caro, y ellos son los que de cierta forma yo diseño wireframe como conversacionales y después ellos hacen las bajadas correctas del lenguaje, de tono y voz, etcétera, porque ellos
saben las reglas de algunas cosas que yo obviamente no las conozco y ellos las aplican, entonces así trabajamos después para ir dando vida a los textos finales que van a ver nuestros usuarios. En relación a los testeos, mucho de nuestros productos que lanzamos a través del bot en WhatsApp, que es la primera bajada de nuestro producto, pasan por el reset, y los principales experimentos que hago son mucho magodeos, entrevistas, encuestas y test de preferencia. Aquí lo que ha pasado es que obviamente tenemos las herramientas de testeo están basadas en pantalla, y lo que nosotros estamos probando son textos. Entonces también nos ha tocado jugar a ver cómo nos podemos ocupar estas herramientas con la finalidad que nosotros necesitamos. Y bueno, un día a día en nuestro equipo de trabajo está centrado en lo que es el entrenamiento. El proceso de entrenar al bot lo hacemos de forma diaria, multidisciplinaria, o sea, están desde los desarrolladores, los writers, la gente de negocio, estoy yo, nos vamos rotando con el equipo, y porque encontramos que mientras más diversidad de miradas hay sobre los contenidos es mejor, porque eso nos permite ser mucho más plurales al minuto de tomar una decisión en relación a los contenidos. Por eso el entrenamiento es como nuestro punto central. Ese entrenamiento nos permite ver qué es lo que las personas están conversando con nuestra herramienta. Ahí hacemos un análisis en relación de los comentarios. De esos comentarios vemos si tenemos que hacer nuevos contenidos o modificar contenido. Viene un proceso de investigación y sincronización con otras áreas de la TAM, porque el contenido que nosotros tenemos que tener en el bot debe ser el mismo o con la misma orientación con que la gente encuentra algo en el centro de ayuda, y debería ser complementario. O sea, el centro de ayuda tiene un mayor espacio para desplegar información, entonces nosotros hacemos quizás un resumen abstract, y después para que la persona, si quiere más detalle, vaya al centro de ayuda. Luego de esta sincronización pasamos para ver si tenemos que generar algo nuevo, pasamos por el área de backend, por los desarrolladores, o desarrollamos directamente el contenido, hacemos las pruebas con usuarios, trabajamos con Dialogflow como herramienta base de inteligencia artificial, y nuevamente el entrenamiento, y ese es nuestro círculo del día de trabajo con interfaces conversacionales. Luego del entrenamiento, bueno, hemos evolucionado, y primero las primeras frases las obteníamos con test, y después esas frases las cargábamos en Dialogflow. La segunda etapa, revisábamos las conversaciones día a día en Dialogflow y las íbamos entrenando y viendo. Después llegó una tercera etapa que teníamos Chatbase como herramienta, y revisábamos los ítems con más fuga, y esos ítems después los revisábamos y veíamos qué es lo que estaba pasando y qué es lo que nos estaba respondiendo. Después ya evolucionamos un poco más y los ítems se asociaron a NPS y revisábamos los que tenían más bajo NPS. Y ahora como la siguiente como gran salto para nosotros fue cuando se pudieron desarrollar paneles en Data Studio para filtrar palabras e ítem y ver qué caían de fallback, por ejemplo, o qué frases eran las que las personas estaban más utilizando y que no estábamos respondiendo correctamente. Y bueno, ahora tenemos una planilla que filtramos y que tiene foco netamente en el entrenamiento, y el entrenamiento lo hacemos ya sea por conversaciones muy largas, o sea, y definimos distintos parámetros para poder hacer ese ejercicio. Y ahora les voy a mostrar un video de qué es lo que está haciendo actualmente el bot de LATAM.
Y bueno, este es el equipo de Screenless, el que da vida al bot de la TAM, y con ellos, bueno, trabajamos a la distancia, pero trabajamos juntos y nada, eso. Bueno, oye, ¿sabes que me llama mucho la atención este tema, Marce? Porque yo aquí quiero confesar una cosa. En el último tiempo, y bueno, mientras se van conectando nuestros invitados para el panel, porque después vamos a seguir con eso, así que podemos quizás conversar un momento. Me pasa que en muchas ocasiones me han preguntado, y me ha tocado hablar de este tema, respecto de qué es lo que hace un periodista trabajando en diseño. Y por qué razón, por ejemplo, en mi caso, no sé, que estuve casi freelanceando, emprendiendo, haciendo cosas durante 10 años, me costaba mucho finalmente encontrar trabajo porque nadie entendía qué es lo que tenía que hacer un periodista en el mundo del diseño. Por otra parte, recuerdo siempre tu foco en la arquitectura de información desde un principio y veo que por fin a nivel de interfaz conversacional está cuajando todo esto, o sea, las razones para tener una persona que realmente sabe de conversaciones y que por otra parte te está salvando de hacer wireframes. No sé si me puedes contar cómo ha sido, así como para ir redondeando tu presentación, si nos puedes contar un poco cómo ha sido ese paso, porque realmente quizás acá lo que es más interesante, más allá de los alcances, de los usos, de los chatbots, de las interfaces conversacionales, quizás lo interesante está en cómo uno puede apuntar hacia allá. Eso es algo que muchas veces la gente se pregunta cuando, sobre todo hoy en día, cuando hablamos de que UI, diseño de interfaces, no es hacer dibujos, sino que las interfaces pueden ser textuales, conversacionales, ápticas, etc. Cuéntanos un poco de eso, Marce, mientras vamos invocando a nuestros panelistas. Perfecto. A ver, pienso que el mundo no es solamente visual y era un punto que siempre nos tocaba mucho como dolor, explicar que las palabras generan realidad y que las palabras son parte de lo que es la experiencia que una persona ve o se relaciona cuando está frente a una plataforma. ¿Ah? Bueno, estudié con Humberto Maturana y él siempre decía, claro, las palabras generan realidad. ¿Ah? Entonces, en ese contexto, para mí siempre fue sumamente importante el intentar de que, aparte de interfaces bellas, si no tenía fondo, no tenía contenido, era difícil que pudiera ser buena para un usuario o que el usuario sintiera que podía sacar provecho de lo que estaba viendo. ¿Ah? Porque las personas destinan tiempo y su tiempo es obviamente porque quieren obtener algo. ¿Ah? Y en ese sentido, creo que las interfaces conversacionales nos están poniendo el foco en otro tipo de usuarios también, quien quizás para muchos eran usuarios que no eran muy vistos o que si aplicaban usabilidad a nivel de para personas con discapacidades visuales o discapacidades auditivas, era porque había una normativa en Europa y si tu sitio salía en Europa o si salía en Brasil, te lo exigían, ¿no? Entonces ahora nos damos cuenta que con las interfaces conversacionales este mundo va a ser mucho más próximo y vamos a crear procesos que sean mucho más simples y no solamente pensando en lo visual. Para mí la entrevista de Eric fue impactante, o sea, y para todo el equipo y para todo el grupo de la TAM, porque ahí tú te das cuenta en realidad de cómo algo que para uno es tan evidente hacer para otra persona le puede costar tanto, siendo que tiene las capacidades en pleno. ¿Ah? Entonces, él es deportista paralímpico, él sabe dónde quiere ir, cuándo quiere ir y tiene el dinero para comprar lo que necesita. ¿Ah? Sin embargo, como nosotros desarrollamos plataformas pensando en todo lo visual, no damos buenas respuestas y alternativas para que personas como Eric puedan incluirse de una forma natural. ¿Ah? Porque quien ha trabajado con un lector de pantalla sabe que es un proceso
agotador. O sea, de verdad que tienen que exacerbar el oído y la rapidez como para poder eh, llegar hasta el espacio en que necesitan. Claro, No sé si claro. con eso... Mira, por supuesto, mira, si de hecho me recuerda un poco, creo que fue como el primero o segundo Interaction Design Day cuando hicimos una celebración en Santiago de Chile y estuvimos justamente conversando con el Product Owner de una aplicación que se llama Lazarillo, que está orientada directamente a Sí. leer pantalla y ofrecer atajos para personas con problemas de visión. Y era muy interesante porque él justamente hizo la demostración de cómo él utilizaba el dispositivo móvil. Y era una cosa que en una sala llena de puros diseñadores de interacción, de puros users, fue casi como que, poco menos un momento, un estudio clínico, se podría decir, de experiencia de uso. Fue súper interesante y de hecho, oye, súper buena la obra que están haciendo y bueno, ojalá que puedan seguir avanzando en eso, en que el tema realmente, como Sí, me decía antes, como que cuando ya podamos comprar pasajes con una conversación solamente. sí, sí. Podría ser muy interesante. Ahí deberíamos tratar quizá algunos temas éticos después más adelante, pero va a ser para otra ocasión cuando toque el tema. Sí. Así que, bueno, oye, Marce, muchas gracias y ahora te invito a ser parte del panel también. Vamos a recoger algunas de las preguntas.